El teléfono vibró una sola vez. Un sonido mínimo, casi insignificante. Pero ese bip cambió mi vida entera. Era un mensaje en el grupo familiar. El mismo grupo donde cada domingo se compartían fotos de comidas, chistes malos y frases religiosas. El mismo grupo donde, hasta ese momento, yo creía tener un lugar. El texto decía: creemos que lo mejor es que te alejes por un tiempo. Nada más. Ni una explicación, ni un lo hablamos después. Solo eso. Y abajo, la reacción de mi tía, un pulgar hacia arriba, fría, irónicamente feliz. Me quedé mirando la pantalla, esperando que alguien escribiera algo más. Mi madre, mi padre, mi hermana. Pero nadie dijo una palabra. Solo silencio. El tipo de silencio que hace ruido. Recuerdo que la luz del celular iluminaba mi cara. Era de noche, y por un segundo sentí que el mundo se encogía alrededor mío. ¿Cómo se supone que uno reacciona cuando tu propia familia te expulsa con una sola frase? Sentí una mezcla de rabia y tristeza, de incomprensión, de soledad absoluta. Y, sin pensarlo demasiado, escribí una sola línea. Entendido. Me alejaré también de los gastos familiares. Punto. Enviar. Y luego bloqueé el grupo. En menos de 30 segundos, había cerrado una puerta que me había costado 6 años construir. No fue una decisión impulsiva. Fue como quitarse un peso del pecho después de años de cargarlo. Y sin embargo, mientras miraba el reflejo de mi cara en la pantalla apagada, algo dentro de mí temblaba. No sabía si estaba haciendo justicia o cometiendo un error irreversible. Me recosté en el sofá. El silencio de la casa me resultó ajeno, como si estuviera escuchando un idioma nuevo. Recordé a mi madre riéndose, a mi padre dándome una palmada en el hombro, a mi hermana pidiéndome ayuda para pagar la universidad. Todo eso, y ahora un simple aléjate. Por primera vez, me pregunté si el amor familiar realmente era tan fuerte como nos enseñan de niños, o si, en realidad, siempre dependió del dinero que uno ponía sobre la mesa. Cerré los ojos, respiré hondo y lo decidí. No iba a buscar explicaciones. ¿Quién quiere entender? Pregunta. Ellos no lo hicieron. Esa noche apagué el celular y, por primera vez en años, dormí 8 horas seguidas. Tranquilo y vacío. No sabía que aquel silencio sería solo el principio. Porque detrás de ese mensaje, detrás de esa traición invisible, había una historia que venía gestándose desde mucho antes. Una historia de favores, sacrificios y una mentira tan bien contada que logró dividir a toda mi familia. Pero eso empezó 6 años atrás. Dicen que el tiempo lo cura todo. Yo creía que el dinero también podía hacerlo. Durante 6 años me convencí de que ayudar a mis padres era una forma de mantenernos unidos, una forma de comprar la paz. Cada mes, sin falta, transfería 4.500 reales. El seguro médico de mi madre, los medicamentos de mi padre, las facturas de la casa. Nunca me lo pedían, pero yo lo hacía. Porque así me enseñaron. Un buen hijo nunca deja a sus padres solos. Y yo lo tomé al pie de la letra. Recuerdo las mañanas de domingo llevando bolsas de supermercado a su casa, la sonrisa cansada de mamá cuando le decía que no se preocupara por el dinero, la mirada orgullosa de mi padre mientras brindábamos con café en la cocina. Yo sentía que estaba haciendo lo correcto. Mi hermana menor siempre tenía una excusa: la universidad, las prácticas, el salario mínimo. Y aunque a veces dolía ver cómo todo recaía sobre mí, siempre pensaba, no importa mientras ellos estén bien. Vaccines. Pero el amor, cuando se da sin límites, tiene un precio. Uno que no se paga con billetes, sino con silencios. Con el tiempo, empecé a notar algo extraño. Mi ayuda ya no se agradecía, se esperaba. Si un mes olvidaba transferir el dinero, el teléfono sonaba. ¿Pasó algo, hijo? La cuenta del agua vence mañana. Ya no era un gesto de cariño,
Era una obligación no escrita. A veces llegaba a casa con las manos llenas de comida y en lugar de un gracias, escuchaba: podrías haber traído también detergente. No lo decía con maldad, pero dolía, porque el amor sin gratitud empieza a sentirse como una deuda. Y una deuda, tarde o temprano, se cobra con rencor. Hubo noches en las que me quedaba mirando mi cuenta bancaria, no por el dinero, sino por lo que representaba. Cada número era una prueba de amor, pero también una cadena. Y yo no me daba cuenta de que, poco a poco, estaba pagando por el cariño de mi propia familia. Hasta que un día, sin aviso, ese cariño desapareció con un solo clic, el clic del mensaje que me expulsó del grupo. El clic que me hizo entender que para ellos, mi valor no estaba en quién era, sino en lo que podía pagar. Ahora entiendo algo que antes me negaba a aceptar. Cuando ayudas sin límites, algunos dejan de verte como persona y comienzan a verte como una cuenta bancaria con rostro. Y fue justo en ese momento, cuando más creía haberlo dado todo, que descubrí la verdadera razón detrás del mensaje. Una razón envenenada, una mentira que había nacido en la voz más inesperada, la de mi tía. 3 meses antes del mensaje, hubo una conversación que todavía puedo escuchar en mi cabeza. Era un sábado por la tarde. Mi tía, esa mujer que siempre decía: la familia es lo más importante, con una sonrisa envenenada me llamó para tomar un café. Recuerdo el lugar, una cafetería pequeña, con olor a canela y pan recién hecho. Se sentó frente a mí, cruzó las piernas y fue directo al punto. Necesito que me prestes 10,000 reales. Es para una cirugía, no es mucho para ti. Me quedé en silencio unos segundos. No porque no quisiera ayudarla, sino porque, sinceramente, no podía. Le expliqué que estaba ahorrando para dar la entrada de un departamento, que no era el momento. Ella sonrió, pero esa sonrisa no llegó a los ojos. Claro, siempre hay una excusa cuando se trata de ayudar a la familia. Esa frase me atravesó como una aguja. Sentí que había algo más detrás, algo oscuro. Me despedí con un abrazo forzado y creí que todo había quedado ahí. Pero no, esa fue la semilla del veneno que después destruiría todo lo que conocía. Mi tía empezó a hablar, a susurrar, primero con mi madre, luego con mi padre, después con mi hermana. Palabra por palabra, fue construyendo una historia donde yo era el villano. Dijo que me sentía cansado de mantenerlos, que los veía como una carga, que solo ayudaba para tener control sobre ellos. Mentiras. Mentiras tan bien dichas que sonaban verdaderas. Y mis padres creyeron. No me llamaron para preguntar, no me miraron a los ojos. Solo dejaron que el silencio se encargara del resto. Nunca supe exactamente qué momento los convenció, pero el resultado fue ese mensaje en el grupo familiar. Un mensaje frío, decidido. Una condena sin juicio. Cuando mi primo me contó la verdad, semanas después, sentí que todo el aire del cuarto desaparecía. Mi pecho dolía, no de rabia, sino de decepción. ¿Cómo podían mis padres creer en alguien que siempre los había criticado? ¿Cómo podían pensar que yo, su hijo, veía su amor como una transacción? Me miré al espejo esa noche y me pregunté algo que todavía me persigue. ¿Qué tan frágil tiene que ser un vínculo para romperse con un simple rumor? A veces, el veneno no mata de inmediato, se esconde. Circula en silencio hasta que un día te das cuenta de que ya lo tienes en la sangre. Y cuando lo entiendes, ya es demasiado tarde. Esa fue mi realidad. Para entonces, ya no había nada que explicar, ni nadie que quisiera escuchar. Solo quedaba una decisión: si seguir mendigando cariño o empezar a vivir sin culpa. Y eso fue exactamente lo que hice. Me alejé. Y mientras ellos se hundían en el eco de su propio silencio, yo aprendí lo que realmente significa perder una familia sin morirte en el intento. Aunque lo peor todavía estaba por venir. El silencio, qué palabra tan corta y tan pesada. Durante semanas
Fue mi única compañía. No hubo llamadas. No hubo mensajes. Solo el eco de mi propia decisión, repitiéndose una y otra vez. Entendido. Me alejaré, también de los gastos familiares. Y lo cumplí. Cancelé las transferencias automáticas. Llamé al seguro médico y eliminé a mi madre como dependiente. Borré los recordatorios de pago que tenía desde hacía años. Fue extraño, liberador, pero doloroso. Como quitarse una venda que te protegía del sol y darte cuenta de que la luz también quema. Las primeras noches dormí bien, demasiado bien. Pensé que, tal vez, esa paz significaba que había hecho lo correcto, hasta que comenzaron las llamadas. Primero mi madre, luego mi padre, después mi hermana. El teléfono no paraba de vibrar. Yo no contesté, no porque no quisiera, sino porque no sabía qué decirle sin romperme. Y entonces llegaron los mensajes. Hijo, por favor, contesta. Necesitamos hablar. Esto es un malentendido. Mi hermana fue la única a la que respondí. Ustedes me pidieron que me alejara. Lo estoy haciendo. Esa frase, corta y seca, marcó un antes y un después. Ella me llamó inmaduro, dramático. Pero detrás de sus palabras, yo escuché algo más. Miedo. El miedo de darse cuenta de que todo lo que sostenía la casa no eran paredes, sino mis transferencias. Con el paso de los días, el efecto dominó comenzó. El seguro médico de mi madre fue cancelado. Tuvo que volver al hospital público. Mi padre empezó a racionar los medicamentos caros. Las cuentas se acumularon y mi tía, la gran consejera, desapareció como si nunca hubiera existido. Yo observaba todo desde lejos, sin intervenir. No por venganza, sino por dignidad. Porque ayudar después de haber sido expulsado no es amor, es humillación. Compré mi propio apartamento, pequeño, sin lujos, con paredes desnudas y una paz que no conocía desde hacía años. Esa primera noche dormí en el suelo, sin muebles, y por primera vez entendí que la soledad no siempre es castigo. A veces es un refugio, pero la calma no dura para siempre, porque incluso el silencio más denso se rompe con un solo sonido. Y para mí, ese sonido llegó 5 meses después. Un timbre, un ding-dong a las 10 de la noche. Me levanté sin prisa, pensando que tal vez era un error, pero cuando abrí la puerta, vi a mi padre. Tenía los ojos rojos, la espalda encorvada, las manos temblorosas. En ese instante, supe que algo se había roto para siempre, y que, de alguna forma, la historia que yo creía terminada acababa de empezar otra vez. Cuando abrí la puerta y vi a mi padre, el tiempo pareció detenerse. 5 meses sin verlo, 5 meses de silencio, y ahí estaba él, más viejo, más pequeño, más humano. Tenía los ojos hinchados, y en su mirada había algo que nunca antes había visto. Vergüenza. No dijo, hola. Solo murmuró, casi sin voz. Y yo, arruiné todo. Durante unos segundos, no supe qué hacer. Una parte de mí quería abrazarlo. La otra, cerrar la puerta y seguir con mi nueva vida. Pero lo dejé pasar. Se sentó en el sofá, miró alrededor del apartamento vacío y respiró hondo, como si le pesara hasta el aire. Tu madre está enferma, dijo finalmente. Necesita unos exámenes caros. El hospital público tardará meses. El silencio se volvió denso. Lo observé en silencio, notando cómo sus manos temblaban. No era solo por miedo, era por culpa. Yo me equivoqué, continuó. Tu tía mintió. Tu madre y yo la creímos. Y ahora ella desapareció. Se le quebró la voz. Las lágrimas le caían sin permiso y cada una parecía una súplica muda. Yo no lloré. No podía. Había llorado demasiado antes y ahora solo quedaba una calma amarga, como la que llega después de una tormenta que arrasa todo. Lo escuché durante minutos,
hasta que el silencio volvió a ocupar el espacio entre los dos. Entonces le dije, con voz firme, voy a ayudar con los exámenes, papá, pero no voy a volver a la familia como si nada hubiera pasado. Él levantó la mirada confundido. Quiero que cortes toda relación con la tía. Quiero una disculpa pública en el grupo familiar. Y quiero que entiendas algo. Yo ayudo porque quiero, no porque sea tu obligación tenerme cerca. No hubo negociación. No hubo drama. Solo un asentimiento lento, una promesa rota que empezaba a reconstruirse. Mi padre aceptó sin discutir. Dijo, tienes razón, hijo. Ya no merecemos tus favores, pero sí queremos tu perdón. Esa frase me desarmó, no por las palabras, sino por la verdad que escondían. Porque, en el fondo, yo también quería perdonarlos. Solo necesitaba que lo pidieran. Esa noche no dormí. Pensé en mi madre, en su enfermedad, en cómo el amor y el orgullo pueden destruir más que la distancia. Y al amanecer, mientras el sol se colaba por la ventana, supe que la historia aún no había terminado, que lo que iba a pasar después no solo cambiaría mi relación con mis padres, sino con toda la familia. Porque cuando la verdad sale a la luz, nadie queda ileso. Mi padre cumplió su palabra. Al día siguiente, escribió en el grupo familiar, el mismo grupo donde todo había empezado, el mismo donde yo había sido condenado sin defensa. Su mensaje era largo, sincero, lleno de esas palabras que uno nunca espera leer de sus padres. Nos equivocamos, escuchamos a quien no debíamos, y lastimamos a quien más nos ayudó. He does. Mi madre respondió con otro mensaje, más corto, pero aún más doloroso. Perdón, hijo. Ojalá hubiéramos confiado en ti como tú confiaste en nosotros. Durante unos segundos, nadie escribió nada más, hasta que apareció ella. Mi tía, eso no es verdad. Todo esto es un invento. Su defensa fue débil, desesperada. Entonces, mi primo intervino. Adjuntó capturas de pantalla. Conversaciones donde mi tía admitía haber mentido, haber inventado todo para que le dieran más atención. El chat explotó. Emojis de enojo, llamadas perdidas, silencios incómodos. En minutos, la familia se partió en dos. Mitad con ella, mitad conmigo. Yo no escribí nada. No hacía falta. Por primera vez, el silencio estaba de mi lado. Días después, mi madre me llamó. Su voz era más suave, más real. Me dijo que los exámenes habían salido bien, que los médicos la atenderían sin demora. Lloró. Y yo también. Pero esta vez no de tristeza, sino de alivio. Volví a ayudarlos, pero de otra manera. Ya no con todo, sino con lo esencial. El seguro médico, los medicamentos, lo indispensable. El resto, ellos lo manejan. Y mi hermana, aunque gana poco, ahora aporta algo. Quizás no en dinero, pero sí en presencia. Ipsino eso vale más. Mi relación con ellos cambió. Es más honesta, más adulta. Ahora sé que el amor verdadero no nace del sacrificio constante, sino del respeto mutuo. Y sobre mi tía, no la volví a ver. Solo la encuentro a veces en redes sociales, quejándose de lo injusta que es la familia con ella. Ironías de la vida. La mujer que destruyó todo, ahora se hace pasar por víctima, pero ya no me duele, porque aprendí que hay heridas que se cierran sin rencor, simplemente porque uno decide dejar de sangrar. Hoy miro atrás y entiendo algo que antes no veía. A veces, perder a tu familia no es una tragedia, es una limpieza, un renacer. Y si hay algo que este infierno me enseñó, es esto. Nunca dejes que la culpa te haga confundir amor con obligación. Nunca permitas que el silencio valga más que tu dignidad. Y, sobre todo, nunca creas en una voz ajena sin escuchar la tuya primero. Dime una cosa, ¿alguna vez alguien de tu propia familia te traicionó y te tocó reconstruirte desde cero? Cuéntamelo en los comentarios.
Quizás tu historia sea la próxima que contemos aquí.